Ley del matrimonio igualitario en Venezuela, la iglesia y el homosexualismo. Hola amigos de YouTube, de Facebook y de todos los medios de comunicación audiovisuales. Hoy les voy a presentar este programa sobre la visión cristiana con la ley del matrimonio igualitario en Venezuela. Quise presentarles este programa con la intención de aclarar mi punto de vista sobre el matrimonio igualitario en Venezuela y en el mundo. Y como comunicadora social, artista, locutora, dar a entender al público en general el punto de vista de nosotros los seguidores de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo como iglesia. Sí, el punto de vista de la iglesia sale de la posición antagónica a esta ley que trata de protagonizar el interés de las leyes que rigen nuestro país, Venezuela. Comencemos con la Constitución venezolana y su decreto hacia el matrimonio actual en la nación. En Venezuela no existe por el momento ninguna ley a nivel federal que reconozca las uniones de parejas homosexuales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la unión civil. La Constitución protege al matrimonio entre el hombre y la mujer. En su artículo 118 y el Código Civil en su artículo 44, respectivamente, a las uniones estables de hecho y al matrimonio como uniones entre un hombre y una mujer. El Estado venezolano reserva hasta hoy la institución matrimonial para las parejas compuestas por un hombre y una mujer, o sea, parejas cuyos miembros son de distinto género y sexo. Actualmente está en debate el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, quienes en su exposición de motivos expresan que los principales opositores al matrimonio civil igualitario provienen de actores con prejuicios hebreos socioculturales de origen religioso judío-cristiano, o sea, el pueblo de Dios. Los que presentan este proyecto explican que existe para ellos actualmente una coacción heterosexista al obligarlos a casarse o a escoger parejas de forma heterosexual y casarse bajo este punto de vista judío-cristiano, ya que no aceptan esta ley de Dios como parte de sus creencias o culto. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 190 del 28 de febrero del 2008, prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual y pone en discusión la necesidad de legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, ya que el artículo 56 titular 4, sección 3 de los requisitos para contraer matrimonio está el acta de nacimiento y la cédula de identidad que identificará el sexo del contrayente y así el juez podrá proceder a afectar y efectuar dicho matrimonio civil. Los representantes que exigen el matrimonio igualitario solicitan la apertura para los siguientes enlaces matrimoniales. 1. Matrimonios del mismo sexo y género, independientemente de su sexo, o sea, uniones gay y lesbianas. 2. Matrimonios del mismo sexo y distinto género, transgéneros heterosexuales con dos sexos, intersexuales y heterosexuales. ¿Qué es un intersexual? Es una persona con caracteres masculinos y femeninos. Todos estos matrimonios antes mencionados son aberrantes para representantes de las familias que hasta ahora han sido constituidas por el modelo bíblico de Génesis 2:24, que dice, como mandato de Dios: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
La ayuda idónea de Adán fue Eva. Al Dios formarla de la costilla, nunca Dios ha permitido la unión entre parejas del mismo sexo en textos bíblicos. Y ya que las leyes en sus inicios fueron un reflejo de las leyes bíblicas, hasta estos tiempos el matrimonio se ha establecido tradicionalmente entre una pareja heterosexual. También el punto más álgido de los mandamientos de Dios es la necesidad de multiplicarse sobre la tierra, que la podemos encontrar en Génesis 1, 27 y 28, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al tomar en cuenta este mandato bíblico, vemos que solamente Dios bendijo el matrimonio o unión entre el hombre y la mujer, ya que esta unión garantizaría la procreación y la preservación natural de la raza humana. Cuando hasta ahora se habla de familia, se entiende como concepto la asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos jurídicos o de hecho que fundan la existencia en el amor, el respeto, la solidaridad, comprensión mutua, participación, cooperación, esfuerzo común, igualdad de deberes y derechos y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vida familiar. Dicen los defensores del matrimonio igualitario que los parámetros familiares son impuestos por una supuesta cosmovisión de la estructura social desde las élites del poder fáctico judeo-cristiano. Cuando hablan de coacción heterosexual, es que los obligan a casarse, hombre y mujer. A continuación presentamos nuestro punto de vista como pueblo cristiano, quienes creemos que la ley bíblica del matrimonio entre hombre y mujer debe mantenerse como base de la célula de la sociedad que es la familia. La Biblia es un libro sagrado y creemos que cada palabra es inspirada por Dios y es para servir de guía a las criaturas que habitamos este planeta. En Génesis, Dios determinó que el caos o desorden inicial de Génesis 1:2 presentaba un cosmos desordenado y vacío. Ya en Génesis 1:18 comienza a crear el día y la noche y a colocar cada cosa en su lugar. Dios ve que lo que Él hizo le dio una buena sensación y declara el orden como bueno. El orden de Dios es bueno. De allí en adelante, la ley de Dios y la de los hombres que creen en esta palabra ha llamado bueno al orden y mal al desorden, que genera el desobedecer a Dios. Nosotros los cristianos creemos que el orden proviene de Dios. Hay una ley bíblica maravillosa que está en Génesis 2:24 que habla del Hijo como una sola carne que nace de la unión del hombre y la mujer. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nacimiento del hijo o de la hija. Ya Dios le aclara al hombre y a la mujer la necesidad de unirse como pareja para vivir en armonía con Él. Cuando comienza la desobediencia a las leyes de Dios y el caos en la tierra, ¿cuándo es ese momento en que el hombre empieza a desobedecer a Dios? Cuando esta pareja constituida por Adán y Eva
desobedecen la orden de Dios de no comer del fruto prohibido y pese a sus advertencias de muerte, siguieron adelante e hicieron su voluntad fuera del orden divino. Sabían que Dios le había dicho en Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Al comer del fruto prohibido, el hombre fue elevado al conocimiento de Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento, todo aquel que desobedece a Dios, según la Biblia, entra en terrenos de autodestrucción. Dios nunca quiso la muerte del individuo, solamente que le da la libertad de elegir, estando consciente que si decide por el mal, la muerte será inminente, ya que la ley de Dios es verdad absoluta e irrefutable. Tiempo después vemos una humanidad corrompida de tal manera que Sodoma y Gomorra en Génesis 19 se levantan como ciudades de inmoralidad sexual en donde los hombres perdieron, y en Levítico 18:22 especifica el acto homosexual como una abominación. Una abominación es rechazo y condena energética de un acto que causa a Dios y a su pueblo repulsión. Cuando abominamos, condenamos y maldecimos a algo, a alguien por considerarlo malo y perjudicial. Dios recalca que no nos amancillaremos, que significa empañar la buena forma de las personas, familias o linajes con estas prácticas abominables. Cuando se ocurren estas acciones, manchamos, afectamos, estropeamos, hacemos daño, ofendemos la honra y la dignidad de nuestro pueblo y terminamos causando compasión y lástima. En Levítico 18:24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros. Dios reconoce que todas las naciones que no lo reconocen como Dios aprueban estas prácticas abominables y se constituyen en enemigos de la voluntad suprema de Dios. En el versículo 25 Dios dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Estas prácticas son abominables para Dios, son repulsivas para Dios. ¿Qué significan que vomitó a sus moradores? Que al hombre que practica esta inmoralidad sexual tiene riesgo de sufrir enfermedades sexuales como gonorrea, sífilis, VIH, papiloma y enfermedades diversas que lo pueden llevar a la muerte a causa de la perversión y la promiscuidad. En Levítico 18, 29 y 30 dice: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. Dios dice en el versículo 30: guardad mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Ir en contra de Dios es un problema con el Creador y puede terminar con la vida del que lo practica. Así que nosotros no podemos hacernos enemigos de Dios. El homosexualismo es una práctica aberrada de la sexualidad. En Romanos 1, 24 al 27 dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Es un pecado contra Dios entregar nuestros corazones a honrar a hombres y mujeres que por sus talentos, belleza, arte, canto, hasta los mismos predicadores y también los políticos y figuras del deporte, entre otros, que en estos últimos tiempos la fama y el dinero les ha llevado a lugares de honra mundial que eclipsan la adoración al Creador, Dios del universo y el dador de la vida. Aquellos que deshonran su cuerpo no saben la importancia que Dios le da a una vida santa en adoración para enviarnos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para salvación. En estos momentos los congresistas, los presidentes son adorados, son seguidos por los pueblos, y muchos ya no reconocen la palabra de Dios y están en contra de ese poder de la palabra y de su justicia, y olvidándose de Dios quieren establecer leyes que van en contra de la naturaleza, en contra de los valores espirituales y morales de Dios. La humanidad cae en el vacío por causa de su incredulidad y menosprecio a la vida del Espíritu Santo. Dice la palabra: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. En este versículo vemos claramente que las relaciones homosexuales son en contra de la naturaleza, porque el hombre tiene su uso natural, la mujer tiene su uso natural. Ir en contra de ese uso natural es una aberración, un pecado delante de Dios. Es muy claro este versículo bíblico expresando que para Dios son pasiones que causan vergüenza, relaciones sexuales por vías antinaturales. Se dirige tanto a la mujer como al hombre. Es una mente reprobada por Dios, aquella conciencia perdida en la lascivia que encuentra esta manera de vivir en contra de la voluntad de Dios. Y continúa diciendo la palabra de Dios, la Biblia: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El homosexualismo, el lesbianismo y todo este tipo de aberraciones son en contra de nuestras familias, de nuestra sociedad, y realmente nosotros como cristianos nos levantamos para decirle que Dios ama al pecador, mas no el pecado, porque el pecado no conviene, así como no conviene matar, no conviene robar, no conviene la envidia, no conviene el odio. Esas son las cosas que Dios levanta como bandera. Es doloroso cuando la palabra aclara que muchos no aprueban las exigencias morales que Dios nos imparte, y a continuación sus acciones son en contra de sí mismo y de la sociedad. No les conviene a ellos ni a los demás dentro de la sociedad este tipo de acciones. En Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Muy explícitamente nos dice esta ordenanza que las relaciones sexuales de dos varones merecen la pena de muerte según Dios. Son eliminados como seres del bien y se convierten en portadores de maldiciones mortales. El SIDA, el VIH, es relacionada con el homosexualismo y la concupiscencia. Los doctores orientan a sus pacientes a la monogamia, y las familias tradicionales se consideran a salvo de riesgos si practican la salud sexual en pareja. En 1 Corintios 6, 9 al 10 se expresa la lista de aquellos que peligran al tener condiciones de pecado. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bueno este versículo que nos aclara que ni los hombres afeminados, pero tampoco aquellos que con apariencia de hombres, pero que practican relaciones homosexuales, formarán parte del ambiente de bendición que aceptamos aquellos que obedecemos las leyes del reino de Dios y de los cielos. Dios aclara que muchos vinieron de prácticas inmundas, que vinieron de su vida natural, de practicar estas relaciones antes de conocer la salvación en Cristo. Dice: y esto eras algunos pecadores, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo a través del amor de Jesús somos justificados y perdonados por el Padre de todos los creados por Él. La palabra dice que el arrepentimiento nos lleva a huir del pecado y sus manifestaciones. Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios. No podemos justificar sus redimidos por la sangre y el pacto de Cristo estas acciones. No podemos vivir vidas abominables delante de Dios. En Mateo 12:18 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana, ese es mi madre. La palabra de Dios es maravillosa. Como pueblo de Dios no podemos aprobar esta ley de reforma porque iríamos en contra de lo establecido en el diseño original de la naturaleza divina. Cualquier científico, así no crea en la Biblia, nos puede aclarar que lo natural es la unión de un hombre y una mujer para que juntos y en armonía física se acoplen para así amarse, y lo consecutivo sería la procreación. Un ser vivo nace, crea, se reproduce y muere. Lo que se plantea en la propuesta del matrimonio igualitario se convierte en algo antinatural, como lo es las relaciones que se conocen como pedofilia, enamorarse de niños, relaciones con animales, zoofilia, relaciones con objetos materiales, que es el fetichismo. La parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos. Estas son facetas de las relaciones psicológicas humanas que podemos catalogar como desviaciones del marco natural, y como sociedad debemos encaminar y educar hacia lo más saludable, que es el matrimonio en pareja, hombre y mujer, como Dios lo estableció. La familia, como Dios la creó, es un estado pleno y ha demostrado ser el modelo netamente aceptado en las sociedades civilizadas a nivel mundial. Hoy nace esta propuesta en el marco de las libertades. No es nuestra intención juzgar y rechazar homofobia. Nuestra propuesta de familia pretende explicar que la senda de Dios es uno de tantos caminos que el hombre ha recorrido, y estamos seguros que es un buen consejo y guía a seguir. Como todo tiene sus pros y sus contras, pero Dios siempre tiene la razón, y la sabiduría nace de la experiencia. No podemos golpear dos veces la misma piedra, y la historia humana siempre ha relatado historias de hombres y mujeres que se rebelan a lo establecido por Dios, y al final los hechos
los dice todo. Dios hizo la boca, Él sabe hablar, Él hizo la conciencia para derivar el conocimiento. Dios nos dejó el libre albedrío para que seamos nosotros quienes al final reconozcamos que el Creador conoce lo creado. Él sabe lo que le conviene al hombre, solo cree y obedece su voluntad. Le digo a los homosexuales que reciban a Jesús y Él los libertará de esos pensamientos abominables. Dios te ama, Él es tu hacedor. Pídele fuerzas para renunciar a los placeres y concupiscencias que te hacen pecar contra Dios. Arrepiéntete hoy de la práctica del homosexualismo. Estás a tiempo para vivir en paz con Dios. Ser hombre o mujer de Dios es un privilegio. Santifícate en su verdad. Su palabra es verdad. Amén. En este momento me presento delante de ti, hombre o mujer que estás escuchando esta palabra. Sabemos que dice que no hay justo ni siquiera uno. Es a través del Espíritu Santo que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y es a través del Espíritu Santo que tú puedes nacer de nuevo. Si tienes esas tendencias que son abominables delante de Dios, no es nuestra intención juzgarte, solo ayudarte a agarrar el camino de la vida, el camino del orden de Dios y a salvar lo que se había perdido. Repite con fe estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre, di tu nombre de mujer o de hombre, el nombre que te pusieron al nacer. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos, gloria al Hijo, Jesús de Nazaret, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Te habló tu pastora de medios de comunicación, Arte y Fe, Zuleima González. Dios te bendiga y te guarde. Puedes darme un like o suscribirte a mi canal. También estoy en Facebook para todos ustedes. Bendiciones y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén.